se desarrollará el primer panel de participación ciudadana denominado Democracia, Juventud y Participación Ciudadana. Dicho panel estará siendo moderado por la consejera electoral maestra Ana Cecilia Grijalva Moreno. Bienvenidas consejeras, bienvenidas panelistas y al panelista. Bienvenidos. Bien, muchas gracias por el seguimiento. Y bien, continuando con el programa de este Foro Nacional de Participación, Taller Nacional de Participación Ciudadana, me permito dar apertura al primer panel, que en esta ocasión nos acompaña la licenciada Rebeca Valenzuela, titular del Instituto Sonorense de la Juventud. Tenemos por acá a Lizzy Amairani González, es estudiante de la licenciatura en Derecho, en primer semestre, tiene 17 años de edad, de la Universidad de Sonora. Y por acá nos acompaña el maestro Ernesto Urbina Miranda, director general de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos? Sean ustedes bienvenidos a este primer panel de participación, el cual está denominado Democracia, Juventud y Participación Ciudadana. En línea nos acompaña la consejera electoral. Acá tenemos su nombre. Tenemos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la licenciada Mabel Aceret Hernández Meneses, que nos acompaña. Un saludo, muchas gracias por acompañarnos en este panel. Y bien, indicaré la dinámica que tendremos en este panel, que contarán cada uno de nuestros panelistas con 10 minutos para el desarrollo de su tema, y al término de las presentaciones se destinará un tiempo de 10 minutos para un espacio de preguntas y respuestas. Y bien, sin más preámbulo, damos la bienvenida a la licenciada Rebeca Valenzuela Álvarez con el tema La participación activa de las juventudes en un despertar de conciencias. Adelante. Voy a aprovechar y me voy a dar el atrevimiento de bajarme para estar más cerquita de ustedes y que me puedan escuchar mejor. Me presento, mi nombre es Rebeca Valenzuela, soy titular del Instituto Sonorense de la Juventud, y la verdad es que nunca pierdo la oportunidad para decirles y compartirles con mucho gozo que soy doble medallista olímpica en Río y en Tokio 2020, así que tengo bien firme la idea de la representación con dignidad. El día de hoy les externo un caluroso saludo de parte de nuestro gobernador Alfonso Durazo, que por temas de agenda no pudo estar el día de hoy aquí presente, pero sin embargo, créanme que son temas que le atañen y le atañen bastante. Así que, sin más, muchas gracias por la invitación y gracias a los presentes. Ya sé que las dinámicas son distintas, así que me encantaría que ustedes sean partícipes de la mía. ¿Va? Vamos a hacer una pequeña dinámica, muy rápida, para que nos pongamos más contentos. Cuando yo les indique a la cuenta de 3, van a voltear a su lado derecho, y le van a decir a su compañero, compañera, consejero, consejera, qué bien te ves. ¿Va? Qué bien te ves. Pero a la cuenta de 3, porque ya se adelantaron, ya los vi. ¿Va? Aquí yo lo voy a decir a negro. Eso es mentiras. A ver, 1, Eso es mentiras. 2, 3. Misma dinámica, al lado izquierdo, compañía, y le van a hacer a su compañero a la cuenta de 3, así. Así. No se pase. A ver, 1, aquí le vamos a hacer compañía a mi gran profesor de batalla. 1, 2, allá de café también. 3. Era ligado, no dado,
de conciencia. ¿Qué es un despertar de conciencia? ¿Por qué tenemos la mala percepción de que a los jóvenes no nos importa? Que los jóvenes somos apáticos y por el simple hecho de ser jóvenes no tenemos un pensamiento crítico. Y el día de hoy yo me atrevo a compartir con ustedes que eso está cambiando. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? Y a la otra. Fíjense que les comparto el dato de que en Sonora, en un rango de edad de 15 a 29 años, tenemos alrededor de 731,000 personas jóvenes. Nada más y nada más. ¿Cómo lo ven con los números? ¿Somos o no somos o podemos ser una tercera fuerza? Representamos el 36% de la población del estado. Nada más. Estos jóvenes que tienen 15 años, en el 24 ya vamos a estar hablando de otros números también. ¿Qué pasa? ¿Cómo involucramos a nuestras juventudes en la participación efectiva? ¿Qué temáticas? ¿Qué problemáticas? ¿O hasta dónde tenemos que llegar para que levanten la mano? Así que, pues bajo esa incógnita, me acerco a colegiar con alguien que ya considero un amigo como lo es Neri, y llegamos a una nueva propuesta: la implementación de las urnas digitales. ¿Qué son las urnas? Las urnas ya son una realidad en 2 estados, como lo fue en la votación del 21. Ya es una realidad. Es una forma muy asertiva, rápida e inmediata de llevar un conteo y una participación avanzada en tecnología. Así que, ¿cómo entra el Instituto Sonorense de la Juventud? ¿Cómo entra la participación de IE? Pues hacemos equipo y generamos un proyecto que se llama Mi Primer Voto. Actividad encaminada, más o menos, en 2 semanas, 1 o 2 semanas, de acuerdo a la matrícula de las preparatorias, y llevamos una capacitación a los jóvenes didáctica, no creo que aburrida, y les hacemos un par de preguntas, como, ¿sabes quién es tu diputado? ¿Cuál es tu sector? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción de un presidente municipal? ¿Quisieras tú tener alguna participación de representación? ¿Y saben qué? Qué triste a veces dentro de estas prácticas que nos hemos topado con muchachos o jóvenes y dicen que sí. Y yo me he atrevido a preguntarle a jóvenes si quisiera ser diputado, si quisiera ser presidente, y algunos dicen que sí. Y lejos de alegrarme me entristece, porque a la hora de que uno pregunta ¿para qué?, lastimosamente ¿saben cuál es la respuesta? Porque no. O por el simple hecho de que creen que eso los vuelve una persona importante. Y aquí volvemos a caber en lo mismo. No se trata de tener el poder por el poder, porque lamentablemente si no sabemos de nuestra historia, pues seguimos repitiendo errores. Y creo que lo hemos vivido todos. En ese sentido, durante una semana les informamos a nuestros jóvenes de preparatoria, que son los que están en punta de lanza para el 24, y aclaro, sin ninguna intención de definir un color, y con la firme convicción de que sepan y desarrollen un pensamiento crítico, de que sepan qué es un diputado, qué es un regidor, qué es la... Así que, pues bajo esa incógnita, me acerco a colegiar con alguien que ya considero un amigo como lo es Neri, y llegamos a una nueva propuesta: la implementación de las urnas digitales. ¿Qué son las urnas? Las urnas ya son una realidad en 2 estados, como lo fue en la votación del 21.
ya es una realidad. Es una forma muy asertiva, rápida e inmediata de llevar un conteo y una participación avanzada en tecnología. Así que, ¿cómo entra el Instituto Sonorense de la Juventud? ¿Cómo entra la participación de IE? Pues hacemos equipo y generamos un proyecto que se llama Mi Primer Voto. Actividad encaminada, más o menos, en 2 semanas, 1 o 2 semanas, de acuerdo a la matrícula de las preparatorias, y llevamos una capacitación a los jóvenes didáctica, no crean que aburrida, y les hacemos un par de preguntas, como, ¿sabes quién es tu diputado? ¿Cuál es su sector? ¿Hasta dónde llega la jurisdicción de un presidente municipal? ¿Quisieras tú tener alguna participación de representación? ¿Y saben qué? Qué triste a veces dentro de estas prácticas que nos hemos topado con muchachos o jóvenes y dicen que sí. Y yo me he atrevido a preguntarle a jóvenes si quisiera ser diputado, si quisiera ser presidente, y algunos dicen que sí. Y lejos de alegrarme, me entristece, porque a la hora de que uno pregunta ¿para qué?, lastimosamente, ¿saben cuál es la respuesta? Porque, ¿no? O por el simple hecho de que creen que eso los vuelve una persona importante. Y aquí volvemos a caber en lo mismo. No se trata de tener el poder por el poder, porque lamentablemente si no sabemos de nuestra historia, pues seguimos repitiendo errores. Y creo que lo hemos vivido todos. En ese sentir, durante una semana les informamos a nuestros jóvenes de preparatoria, que son los que están en punta de lanza para el 24, y aclaro, sin ninguna intención de definir un color, y con la firme convicción de que sepan y desarrollen un pensamiento crítico, de que sepan qué es un diputado, qué es un regidor, qué es la revocación de mandato, qué es un presidente municipal y hasta dónde yo le puedo exigir y hasta dónde del otro lado también me pueden exigir. Terminando esta práctica, llevamos una votación y hacemos uso, ¿me ayudan con las diapositivas? Hacemos uso, la que sigue y la que sigue y la que sigue, justo ahí. Hacemos uso de las urnas que amablemente el instituto nos presta. Imagínense que estos jóvenes quizás ya están haciendo uso de su toma de decisión y no lo saben, que ya están practicando para el 24, pero con conocimiento. Terminan estas capacitaciones y ellos votan por sus representantes. ¿Qué pasa? Se les vuelve a hacer la misma serie de preguntas informativas de que sabes que es un diputado, conoces ahora sí a tu diputado, sabes que es un regidor, y ¿saben qué dicen cuando les pregunto que si sí quieren ser presidentes municipales? Pues ya dicen que no, o que la van a pensar. Y me atrevo a decir aquí jocosamente y en confianza que hasta dicen que es suicidio político. Pero fíjense la capacidad y el criterio que uno desarrolla informándose. Imagínense el impacto de estos jóvenes de preparatoria que van a ejercer su primer voto en el 24 con plena uso de su conciencia. Esa es una de las inquietudes que tenemos. Por el otro lado, y sin dejar de lado lo más importante, que para mí también es algo vital, el tema de protección ambiental. Para que se imprima 1 tonelada de boletas, ¿cómo cuánto creen que dañamos nuestro ecosistema? Más o menos. 100, 200, 300, 1000. Pues les comparto un dato curioso. 2400 árboles se tienen que talar. ¿Qué tan justo es para un solo día? ¿Qué tan efectivo es tener que estar esperando hasta medianoche, hasta el día siguiente y que se preste para mal uso nuestros resultados?
Yo creo que nuestros arbolitos no lo valen, yo creo que nuestros jóvenes sí lo valen, y yo creo que la tecnología está a la vuelta. Eso es todo por hoy, porque me dieron 10 minutitos. Agradezco mucho su atención. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bien, nada más refrendando aquí la alianza estratégica que tenemos con el Instituto Sonorense de la Juventud en este programa de Mi Primer Voto. Creo que sumar esfuerzos en este objetivo común nos seguirá dando buenos resultados, y es la primera ocasión que firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Sonorense de la Juventud y que se le habla de joven a joven en estos programas de preparatoria. Nada más refrendar el compromiso de seguir trabajando en conjunto, Rebeca. Muchas gracias por tu participación. Y bien, continuamos con nuestra siguiente panelista. Tenemos a Alicia Mayraní González, que viene de la Universidad de Sonora, primer semestre, la licenciatura en Derecho, y que nos va a contar sobre su participación activa desde la universidad. Adelante, Alicia. Bueno, ¿sí está prendido, verdad? Sí. Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día. Primero quisiera agradecer al maestro Neri Ruiz por la participación que me brindaron, ¿no?, para estar aquí, al IE también, a las autoridades que se encuentran aquí presentes y al público en general, así como los que nos están viendo desde las redes sociales. Bueno, para empezar un poco quiero hablarles sobre el comité, un comité electoral que es a nivel estatal, que es por medio de la Universidad de Sonora, que viene del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos CESA. Bueno, para hablarles un poco acerca de esto, ¿no?, estamos integrados por 9 estudiantes mujeres de la licenciatura en Derecho en primer semestre. Pues bueno, quiero que las integrantes se paren. Bueno, no se encuentran todas, pero pues las que se encuentran presentes, si se podrían levantar para que las conozcan. Recuerdo que son 9, pero pues no todas pudieran estar presentes. Bueno, ¿por qué quise ser parte del comité? La democracia, un tema que ahorita estamos tocando. Si bien cuando yo entro a la licenciatura y cuando empiezo a envolverme con todos esos temas, me doy cuenta de que la democracia es un tema súper importante y para nosotros más que nada los jóvenes. Como lo comentaba la panelista anterior, habla acerca de que nosotros seremos próximamente en el 24 los nuevos a votar, entonces es bueno no tener noción acerca de. Entonces lo que quisimos hacer es, se crea el comité a base de una necesidad. Para poder crear una sociedad de alumnos de una manera democrática, es importante que exista un comité que lleve este proceso a cabo, el cual nosotras las 9 integrantes, conforme a una organización, lo vamos haciendo. Entonces, para envolvernos un poco más sobre este tema, acudimos al IE. Muchísimas gracias, por cierto, por abrirnos las puertas, ya que nos han estado orientando para poder que tengamos un excelente conocimiento acerca de cómo son los procesos. Bueno, entonces, les hablé un poco de cómo surge y relacionándolo con la democracia. En este proceso que se llevan a cabo es una manera de convocatoria. En esta se lleva un proceso en el cual se va eligiendo y al final pues también se hacen las votaciones, ¿no? Ya centrándome en otros temas, en participación activa. En el comité, cierto, tenemos varias participación de integrantes estudiantiles, pero no solo eso, hay más participación activa. Les quiero comentar que el 1 de diciembre se va a hacer un proyecto que estuvo llevando a cabo durante un mes, que se le estuvo dando difusión, se estuvieron recolectando. ¿Por qué? Porque vamos a ir al asilo Juan Pablo II a dar esos donativos y no solo eso, no solo queremos que quede ahí, queremos ir e integrarnos con los que se encuentran en el asilo para tener un rato ameno. Sabemos que en estas fechas es importante, ¿no?, el estar conviviendo con nuestras familias, el estar rodeándonos con con gente, ¿no? Entonces, Navidad es unión y es alegría. Entonces, es lo que queremos hacer.
Lo que se estuvo haciendo fue dándole difusión por medio del comité. En el comité se encuentran 6 aulas diferentes y en total se recaudaron 100 personas, las cuales vamos a estar apoyando y dándole difusión a esto, por si se quieren unir. Hablándoles de otros proyectos que se tienen en mente para el próximo año sería, sabemos que existe un puente, ¿no?, que es el que conecta de la Unison al IMSS, sea el Hospital General. Entonces, el hospital, bueno, perdón, el puente no es del todo seguro. Personalmente yo transito por ahí día a día y sinceramente yo no me siento con la seguridad, porque está oscuro, no hay suficiente iluminación y no hay con qué alertar si me llega a pasar algo, pero eso está pronto a cambiar, porque se tiene un proyecto en mente que es incluir iluminación, poner un botón de alerta, también que tenga un poco más de color, para poder que así los jóvenes se sientan más seguros al transitar por ese medio. Hablándoles de otro proyecto que se tiene en mente, sería el de Unison sin Unicel. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Somos 33,000 estudiantes en la universidad de este campus de la Unison y a la semana son bastantes toneladas de basura que se depositan y la mayoría tiene Unicel. Es una problemática que no solo está perjudicando aquí al Estado, sino en toda la República. ¿Y qué pasaría si se disminuyera? Generaría un gran cambio. Esos son un poco de los proyectos que se tienen en mente. Sin embargo, los jóvenes, hablándoles ahora sí de esto, son los que realmente están tratando de hacer un cambio. Quizás en la perspectiva de ustedes, ya como adultos, en su labor, no lo ven tanto, pero hablándoles de mi perspectiva, es sorprendente cómo los jóvenes están tratando de inculcar y llevar a cabo estos tipos de proyectos para poder hacer un cambio. Realmente sí, si me lo preguntan, sí queremos hacer un cambio. Bueno, ya para finalizar, quería decirles unas palabras que una persona sabia un día me dijo. Cuando existe voluntad se pueden lograr muchas cosas. No somos una generación de cristal como nos pintan, somos una generación y una juventud que quiere realmente hacer un cambio. Y es importante tener este tipo de herramientas para poder hacerlo. Está la ley de participación ciudadana, la cual se quiere modificar. Es la propuesta de modificar la propuesta popular para poder, así que los jóvenes tengan las suficientes herramientas y conocimientos para poder que se lleven a cabo esto. Ok, se mencionaba ahorita que no tenemos la suficiente noción de, los diputados, los senadores, el voto. Entonces, implementar este tipo de cosas hará que realmente se logre un cambio, que se tenga el suficiente conocimiento y las herramientas para poder así generar. Bueno, ahora sí, quisiera yo decirles a ustedes quiénes son y qué quieren llegar a ser, una parte activa, una parte pasiva. Muchísimas gracias por tu atención. Eso es todo. Muchísimas gracias, Lizzy, por compartirnos toda la participación activa que tienen al interior de la Universidad de Sonora. Ojalá esos proyectos que traen en mente a través de las sociedades de alumnos se puedan organizar, coordinar y que tengan resultados positivos, no solo para la comunidad estudiantil, sino para la comunidad que vive en los alrededores ahí de la Universidad de Sonora. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y, por supuesto, por parte del Instituto Estatal Electoral, pues estamos en toda la disposición de seguirlos apoyando para la organización de sus procesos de selección de sociedades de alumnos, de tal manera que no
nos compartías también en una reunión anterior, que no solo quieren organizar, homologar los procesos de selección de sociedades de alumnos con reglas claras solamente en el campus de Hermosillo, sino brincar a los otros 5 campus que se encuentran en el estado de Sonora, asentados de la Universidad de Sonora, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Lizzy. Y bien, continuamos con nuestro siguiente panelista. Tenemos al maestro Ernesto Urbina. Le invitamos a que nos exprese su participación en este taller. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento y un reconocimiento a todas quienes participan y quienes participan en el Instituto Estatal Electoral por la organización de este espacio, por la invitación y siempre la inclusión de organizaciones como Hermosillo Cómo Vamos, organización en la que tengo oportunidad de participar y que justamente, digamos, el propósito que guía el actuar de una organización como Hermosillo Cómo Vamos tiene que ver con el fortalecimiento institucional, con el impulso de las instituciones democráticas, pero sobre todo el reconocer a la participación ciudadana como el elemento fundamental de la construcción y el impulso de las acciones que requerimos para promover el desarrollo. En este caso, nosotros nos enfocamos en el desarrollo local, pero sin duda creemos que es aplicable hacia todos los asuntos públicos. También muy entusiasmado de participar al lado de liderazgos juveniles, como Rebeca, como Lizzy, como Mabel. La verdad es que creo que hay una área muy importante en donde podemos o debemos de estar pensando justamente cómo enfocar esa energía y esas intenciones de participación desde las organizaciones, desde las instituciones, y creo que el futuro es bastante prometedor con liderazgos como ustedes. La verdad es que ojalá continúen en ese camino importante. Y bueno, yo de manera muy breve ya tuve una participación hace unas semanas en el evento de arranque, digamos, que dieron pie a la organización de las mesas temáticas para el análisis de los diferentes retos en materia de participación. No quiero ser repetitivo, pero justamente algo de lo que hacemos en Hermosillo Cómo Vamos es diagnosticar y tratar de caracterizar los retos que tenemos en materia de participación. Entonces trataré de replicar un poco o de traer de nuevo a colación estos datos que encontramos nosotros relacionados a la participación ciudadana en Hermosillo y finalmente cerrar con algunas reflexiones que puedan ser útiles en términos de reconocer la tarea y los trabajos que tenemos que hacer como sociedad para hacer de la participación y sobre todo de lo público una tarea de todas, de todos y para todos, ¿no? Primero, ¿qué hemos encontrado para el caso de Hermosillo? Y un poco retomando la paradoja de la que se hablaba hace una hora, vemos que de acuerdo a los datos de la encuesta nacional de cultura cívica de 2020, los sonorenses consideran, al igual que los mexicanos, que la democracia es digamos el sistema de gobierno que consideramos la mejor alternativa para avanzar y para organizarnos, ¿no? Para organizar los temas públicos. 65.2% de los mexicanos prefiere la democracia y más del 50% considera que están algo o muy satisfechos con los resultados de la democracia. Es importante decirlo, después de las elecciones de 2018, si tomamos como referencia el portal Latinobarómetro, que es muy importante en términos de estudios de percepción y de análisis del nivel de satisfacción con la democracia, México rompió un punto o tuvo un cambio en el comportamiento donde venía en declive el nivel de satisfacción con la democracia. Sin embargo, hablo de una paradoja porque al menos en los datos en Sonora y en Hermosillo vemos que los niveles de participación siguen siendo bajos, ¿no? En las pasadas elecciones vimos una disminución de algunos puntos porcentuales en términos de la participación, en términos de la proporción de personas inscritas en el padrón electoral, y nosotros año con año hacemos una encuesta en los hermosillenses, digamos en más de 1,600 hogares hermosillenses. En la parte de participación ciudadana hemos encontrado que menos del 10%, el 9% de los hermosillenses asegura participar en acciones que contribuyan a la mejora de su barrio, de su colonia o del municipio. De estos 9.9% de los que sí participan, digamos, tratándolo de extrapolar
a la población en su totalidad, de los cerca de 1 millón de hermosillenses, digamos, esas 100,000 personas que sí se involucran en los asuntos públicos, pues ¿cómo lo hacen? De los que sí participan, la mayoría lo hacen en acciones de limpieza de espacios públicos, de arborización y de organización con los vecinos para temas de vigilancia. De los 900,000, por así, digamos, siendo simplistas, pero de los que no participan, 35% dice que no participa porque nunca han sido convocados. Le sigue el 29.3% porque dice que no tiene tiempo, ¿no? Y luego ya vienen otros factores como el porque no les interesa, o porque no le encuentran algún beneficio, o porque consideran que los asuntos públicos son estrictamente un tema de los gobiernos, ¿no? De las personas que participan de este umbral de, digamos, cercano a las 100,000 personas, ¿cómo lo hacen? Y yo creo que hay un área de oportunidad muy importante aquí. 45% lo hacen con familiares, 60% lo hacen con amigos u otros ciudadanos o vecinos, y luego de ahí hay una brecha muy importante. 3.1% lo hace o con partidos políticos o con organizaciones de la sociedad civil. Y luego todavía hay una caída más importante porque solamente el 1% lo hace con gobierno municipal y un poco menos del 1% con gobiernos estatales o federales. Entonces, ahí yo creo que es muy importante pensar de manera colectiva cómo desde la sociedad civil organizada y desde las mismas instituciones, qué estamos haciendo para convocar y para llegar a aquellas personas que no consideran todavía que lo público es un reto de todos y para todos, ¿no? ¿Por qué no participan? Como les mencionaba, 39.6% porque no tiene tiempo, 21.9% porque dice que la política es corrupción y 10.6% porque considera que no sirve de nada. Y bueno, ya acercándome al final, algunas de las reflexiones que generamos en nuestra organización a partir del análisis de estos datos, primero sería, y que lo dejo justamente a consideración de este espacio, primero reconocer la relación que existe entre bienestar, progreso, desarrollo económico, reducción de las brechas de desigualdad con las oportunidades de la participación. Como vemos, y nosotros cuando vamos en este levantamiento, a veces nos colamos ahí, platicamos un poco más de lo que implica el levantamiento de la encuesta, y pues nos dicen las familias que tienen trabajos con una jornada laboral muy importante, que les queda poco tiempo para convivir con la familia, para hacer, digamos, las actividades personales que consideran indispensables. En ese sentido, y retomando gran parte de la literatura sobre desarrollo democrático, particularmente esta idea de democracia liberal occidental, pues Bárbara Gitz nos decía en su donde argumenta la tercera ola democrática, o incluso en esta parte de cómo mueren las democracias, nos dicen, se visualiza una relación muy importante del desarrollo económico entre el progreso, la reducción de las brechas de desigualdad, con la apertura y la apropiación de las instituciones democráticas. Entonces, una primera reflexión tendría que ser eso, ¿no? Avanzar en resolver las principales problemáticas sociales al mismo tiempo que vamos encontrando mecanismos de involucramiento, de participación. Y eso me lleva a la segunda reflexión, tiene que ver justamente con reducir la complejidad de los mecanismos y de los instrumentos de la participación. Yo diría y acompañaría mucho justamente la incorporación de la tecnología, no solamente para los jóvenes. Hermosillo, recurrentemente en los estudios del INEGI sobre la encuesta de uso de tecnologías de la información, Hermosillo recurrentemente sale en los primeros lugares en términos de conectividad. Si bien no debemos de apostarle tal vez todo y debemos de ser inclusivos, los dispositivos electrónicos pueden ser una gran alternativa para ampliar las formas de participación, no solamente en aspectos de democracia representativa, sino también en algunos otros aspectos de participación directa, ¿no? Y sobre todo creo que es muy importante a todos los que le apostamos a la participación ciudadana en construir narrativas que le hagan sentido a esas personas, a esos 900,000 hermosillenses que no están participando, sobre el valor de apropiarnos y de hacer justamente de los asuntos públicos un reto de todos. Eso implica, y es importante reconocer las facultades y atribuciones del sector público. No vamos a restarle y a transferirle a la ciudadanía aspectos que le corresponden, por ejemplo, a las autoridades. Sería difícil, digamos, recomendar que se transfieran aspectos relacionados a la seguridad pública u otros aspectos relacionados a la salud social, por así decirlo. Pero sí hay muchos aspectos que de manera corresponsable podemos hacer o impulsar a través del impacto colectivo. Y bueno,
Por último también, y haciendo esta reflexión relacionada a un espacio sobre los jóvenes, creo que también es muy importante empezar a visualizar este tema de manera intergeneracional. Desde nuestra perspectiva creemos que no hemos logrado construir ese puente, digamos, desde la perspectiva y las formas tradicionales de hacer política hacia las causas que representan a las juventudes. Es decir, los jóvenes actualmente se identifican con temas relacionados al medio ambiente, a la inclusión, a la reducción de las brechas de desigualdad, a la seguridad, entre otros aspectos. Y creo que no hemos construido justamente este puente para que los jóvenes se vayan apropiando de los espacios, de los mecanismos y de los instrumentos de participación. Entonces, lo que viene no es solamente simplificar los instrumentos de participación, sino que también creo que es muy importante promover la apropiación de los jóvenes de estos mecanismos. Y bueno, pues yo lo cerraría ahí y de nuevo agradecer la invitación. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante reflexión a partir de los estadísticos, de cómo participa cada uno de los sectores y cómo a lo mejor tenemos que replantearnos la forma de cómo convocamos a participar, cómo nos acercamos a las juventudes y en ese sentido obtener mejores resultados de participación activa de toda la comunidad. Y bien, le damos el uso de la voz y vamos a ver y escuchar de manera virtual a la consejera electoral del OPLE de Veracruz, a la consejera Mabel Aceret Hernández Meneses. El tema es la importancia de las organizaciones de la sociedad civil para el fomento de la democracia. Bienvenida, consejera, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Preguntaría si me escuchan ahí. Perfectamente se escucha, consejera. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación del Instituto Estatal Electoral de Sonora y, pues, por supuesto, a la iniciativa de la Red Cívica para el Taller Nacional de Participación Ciudadana. Ahora bien, pues la verdad es que es un poco difícil estar al final después de escuchar tan interesantes intervenciones. Y pues bueno, yo brevemente les voy a platicar acerca de pues el trabajo que se realiza aquí en Veracruz con respecto a la participación ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil. Déjenme, les cuento, nosotros en el OPLE Veracruz, es decir, el organismo público local electoral, desde 2019 tenemos una comisión especial que es de vinculación con organizaciones de la sociedad civil. Y pues bueno, las principales actividades que tenemos con ellos es de invitarlos para que nos presenten a través de pláticas, reflexiones, el trabajo que desarrollan y cómo se relaciona con la democracia, ¿no? Entonces, pues bueno, ya la verdad, ya vamos por el tercer año que estamos trabajando en esta comisión. Y pues la verdad ha sido muy interesante. Precisamente hoy la comisión cerró con un evento, pues, donde hicimos un resumen de pues todas las personas que ha habido invitadas y, por ejemplo, ha sido desde asociaciones civiles que trabajan con personas con síndrome de Down o también otras que se dedican, por ejemplo, a crianza responsable, ¿no? O también a juventudes, ¿no? O también hemos tenido al Ateneo invitado y a una organización que seguramente conocen muchos quienes están en el ámbito electoral, que es OLIN, Jóvenes en Movimiento AC, ¿no? Que está radicada en Ciudad de México. También otra manera en la que puede interactuar la sociedad civil es a través de la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto de Veracruz, donde, por ejemplo, está contemplado que las organizaciones puedan replicar entre la ciudadanía cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que existen, pero digamos a un nivel más comunitario o vecinal.
no me refiero únicamente a los mecanismos típicos que nosotros pensamos, como por ejemplo plebiscito o referéndum, sino también los mecanismos nuevos que incorpora esta Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto que les comento, son por ejemplo la audiencia pública, el cabildo en sesión abierta y la asamblea vecinal, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues básicamente estos tres mecanismos, que son muy aparte a los que siempre hemos pensado como consulta popular, etcétera, a mí me gusta mucho porque son más a ras de suelo, por así decirlo. Es más fácil que una persona, por ejemplo, tenga interés en participar en una asamblea vecinal, y es mucho más sencilla de comprender que, por ejemplo, todo el mecanismo que implica un referéndum, cómo vigilarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, está contemplado en esta ley que puedan participar capacitando a la ciudadanía en estos tres que les acabo de mencionar. La audiencia pública, pues básicamente, como su nombre lo indica, es que la ciudadanía pueda acudir a las audiencias que celebran las autoridades administrativas estatales o municipales, ¿no? Principalmente está pensado, pues, por ejemplo, para poder participar en sesiones del Palacio Municipal. Bueno, es parecido también el cabildo en sesión abierta. Y la asamblea vecinal, pues como su nombre lo indica, pues es precisamente convocada por los jefes de manzana, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues con esta ley se busca involucrar más a organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, hay algo que no quiero dejar de apuntar después de haber escuchado la participación de las ponencias anteriores, y es que me parece muy importante, especialmente relacionándolo con juventudes, que las organizaciones de la sociedad civil no son la única manera de participar. Es decir, pues tenemos, ¿no?, que una manera muy obvia es, por ejemplo, participar a través de las votaciones, de las elecciones, que es la típica participación política, o haciendo voluntariado o siendo miembro de una organización de la sociedad civil. Sin embargo, me parece que pues hay que entender que la participación comunitaria o cívica va mucho más allá. Entonces, por ejemplo, las juventudes, pues se podría llegar a decir, ¿no?, que son apáticas para cuando se trata de acudir a las urnas, ¿no? Si los comparamos con respecto a otros grupos etarios, como adultos mayores, que típicamente pues son quienes encabezan la participación en casilla, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que se parte de una óptica equivocada, porque las juventudes participan de otra manera, ¿no? Entonces, me parece inadecuado que se les busque juzgar cuando me parece que lo hacen de otra manera, como por ejemplo, pues participando en debates públicos, en marchas, en manifestaciones, ¿no? Y muchas de estas se dan precisamente en el seno escolar, universitario. Entonces, pues bueno, sí quisiera ahí recalcar que este trabajo que, por ejemplo, les estamos comentando que hacemos nosotros, tanto como autoridad electoral como con vínculo con OSCs, no es todo lo que se puede hacer, y por eso las juventudes pues tienen otras maneras de expresarse y de participar. Y pues bueno, citando a Ricardo Flores Magón, ¿no?, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Entonces yo concuerdo con lo que decía una de las ponentes anteriores, precisamente Amairani, ¿no?, González, pues es precisamente a través de las expresiones que ahora tienen las juventudes, como en redes sociales, que no es que sean una generación de cristal, sino simplemente han despertado una conciencia de qué se está dispuesto a tolerar y qué no, ¿no? Me parece que precisamente ese despertar de conciencia, por ejemplo, como en los temas de género, ¿no?, de tener perspectiva de género, nos hace detener cuestiones que normalmente consideráramos como que se podían dejar pasar, ¿no?
y pues por eso yo quisiera felicitar mucho el trabajo que realizan las juventudes, así como el que realizan también pues las organizaciones de la sociedad civil, cada uno desde su trinchera, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para ir cerrando, pues solamente me queda más que invitarles a que sigan el trabajo de la Comisión de Vinculación, la Comisión Especial de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil que tenemos en el OPLE Veracruz, y que, pues bueno, no me queda más que recomendarle a otros institutos electorales que tengan esta cercanía, porque probablemente nos toque trabajar de cerca, con más frecuencia, con este tipo de organizaciones. No olvidemos, por ejemplo, que hay institutos electorales que actualmente están organizando consultas a personas con discapacidad, ¿no? Y yo creo que eso se va a replicar en otras partes de la República, y ahí, bueno, van a ser grandes aliados quienes son los expertos en esto, ¿no? Que me parece que son precisamente academia y OSCs. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, consejera Mabel, por compartirnos su experiencia de vinculación con la sociedad civil desde el OPLE de Veracruz, y le invitamos una cordial invitación, a que nos acompañe en próximos eventos aquí en el Instituto Estatal Electoral de Sonora. Supimos que tuvo problemas para estar acá con nosotros presente, pero pues muchas gracias por acompañarnos de manera virtual. Y bien, continuando con el programa, invitamos a las personas presentes por si tienen alguna pregunta a los panelistas el día de hoy o algún comentario. Este es el momento para ello. Le damos el uso de la voz al maestro Rodríguez Obregón, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, Rodríguez Obregón José Arturo, profesor jubilado de la Universidad de Sonora. Antes que nada, felicitarlos por la exposición. Y una pregunta para todos. En Brasil, en Grecia, algunos países europeos con democracias que van avanzando muy fuerte, se les ha reconocido a los adolescentes de 16, 17 y hasta 15 años el voto facultativo para votar. Bueno, el voto facultativo, el derecho a votar. Entendiendo por voto facultativo aquel donde no hay sanción. En esos países ni a los adolescentes ni a los adultos mayores se les sanciona en caso de que exista sanción si no acuden a votar. O sea, es un derecho pero no una obligación. No sé si han considerado esa posibilidad, yo la he propuesto ya, que habrá que ver la conveniencia para formar ciudadanía futuro, que estos jóvenes ya se les reconozca el voto facultativo, que empiecen a participar en las elecciones, ¿sí? De tal manera que el ejercicio, que es lo que en todo caso, como bien lo señalaba Rebeca, es lo que aumenta el interés de las personas, en este caso los jóvenes, a involucrarse cada vez más en temas políticos, en diferentes ámbitos políticos, municipal, estatal, federal, en diferentes organizaciones de impacto directo que mejoran la calidad de la democracia, estas organizaciones que de alguna otra manera elevan la calidad de vida de las personas, que me parece que es un pendiente ahí que hay que reforzar y que yo reconozco al presidente López Obrador su importancia de que se incrementen los resultados de la democracia en este país, se combata la pobreza, se ayuda a los adultos mayores, se ayuda a los estudiantes de escuelas públicas. Entonces, no sé hasta dónde podemos generar con esta posición de la consejera de Veracruz, que además estas organizaciones que tienen un efecto muy positivo pues en la calidad de vida, también los jóvenes se empiezan a involucrar cada vez más en ese tipo de actividades y como punto de arranque reconocerles sí, el voto facultativo, que empiecen a ejercer ya esa práctica, vaya así, en las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gusto. Gracias. Me dijeron que enseñara el color. ¿Sí? Sí. A ver. Ahí está. Una disculpita, una falla técnica. La verdad que comparto con ustedes que es un honor que una persona como el profesor Arturo
me planteé una pregunta el día de hoy porque ha sido uno de mis formadores y pilares dentro de a mí como ciudadana, como estudiante y ahora dentro de la función pública. Se lo agradezco mucho. Creo que hay que reconocer el trabajo de muchos líderes que dentro de la Universidad de Sonora han dejado un precedente y una huella en muchas personas que ahora estamos de este lado y que nos quedamos en la marcha por personas como usted. Y me atrevo a compartir que yo entré a la universidad queriendo estudiar Derecho, sin embargo me mandaron al tronco común Administración Pública y usted fue de los primeros maestros que hizo que yo me quedara dentro de mi carrera y la concluyera, así que se lo agradezco. Y partiendo y respondiendo a la situación que nos comenta, yo creo que tenemos una gran encomienda, tenemos que crear ciudadanía y tenemos que abonar un poquito más en nuestros temas culturales, porque si bien es cierto en otros países esto, como lo comenta, ya es una realidad, estamos un poquito carentes todavía de cultura y lastimosamente siempre se busca la manera de malversar las cosas. Tenemos que cambiar totalmente nuestra cultura, nuestra forma de ver las cosas para poder así seguir incidiendo. Yo creo que estamos en una tarea enorme del despertar de las conciencias de nuestras juventudes, de que se involucren a través de las prácticas y que sí podemos llegar a ello. Claro que podemos llegar a ello, pero tenemos de este lado de la función pública una doble tarea y en eso estamos, profesor. Bueno, desde mi perspectiva y siendo miembro de un comité electoral que va de la mano, ¿no?, con lo que nos plantean en la pregunta, es la manera de involucrarnos poco a poco con lo que tenga que ver con el voto. La mayoría de las que se encuentran ya son mayores de edad y en el 24 les va a tocar votar. Entonces es ir inculcando no solo nosotras, sino a los demás estudiantes. Se quieren hacer conferencias, se quieren tener foros, pláticas, charlas de todo lo que tenga que ver relacionado con lo electoral para poder que tengan la noción. Pero no solo se queda ahí, queremos implementándolo para los maestros e instituciones, que eso no solo sea como un curso, sino como a lo mejor ya hasta una materia en la cual se tenga que ver todos los procesos electorales y lo que tenga relacionado, ¿no?, con, a lo mejor ya está con la política, porque pues va de la mano, ¿no? Entonces yo creo que sería eso, por nuestra parte como juventud, el ir implementándolo a través de comités, de coordinaciones, que por nuestra parte es lo que estamos haciendo. No, yo creo que ustedes tienen una, digamos, perspectiva mucho más clara, ¿no?, sobre lo que comenta el doctor. Yo simplemente agregaría que coincido tal vez sobre la necesidad de pensar en elementos incluso previamente pedagógicos, ¿no?, en términos de construcción de ciudadanía, como lo mencionaban las chicas, y que implicaría, creo que, pensar en todo este tipo de alternativas. Y algo que hemos coincidido en algunos espacios, doctor, creo que también la importancia de reforzar los programas educativos con elementos de cultura cívica, es decir, no pensar en digamos, tal vez simplemente un replanteamiento de las edades, sino es más bien cómo se va generando una nueva cultura cívica, digamos, con las futuras generaciones, ¿no?, de manera integral, de manera mucho más amplia en términos de alcance, lo que pudiera aportar. Muchas gracias. Adelante, consejera Mabel, con su comentario, por favor. Gracias. Pues bueno, la verdad considero que el desencanto con la democracia no es exclusivo de las juventudes. Y digo, más allá de que concuerdo plenamente con que se debe dar una formación cívica desde temprana edad, me parece que aquí el detalle es que muchas juventudes sufren desencanto cuando, y no solamente ellos, sino ya personas mayores sufren desencanto cuando lo que se promete por parte de la democracia no va compaginado con la realidad que se vive. Es decir, no por tener elecciones limpias en automático podemos decir que vivimos en una democracia plena, porque tiene que venir aparejado con que el Estado logre colmar las necesidades de la ciudadanía, de la población. Entonces, a mí me parece que no solamente hay que acostumbrar, por ejemplo, a la niñez a hacer elecciones escolares
o a conocer sus derechos. Me parece que también, y esto ya es independiente de la edad que se tenga, se tiene que acostumbrar y pensar que la ciudadanía cree mecanismos de exigencia hacia las élites, ¿no? Y sepa cómo vigilar el trabajo de las instituciones. Entonces, esto que comento, pues bueno, me parece que es mucho más amplio que simplemente enfocarnos en temas de educación cívica. Tenemos que acostumbrarnos a debatir posturas políticas, a contrastarlas, ¿no? Y a ver que efectivamente las personas electas cumplan con lo que prometen y, bueno, acostumbrarnos a ocupar las herramientas que ya tenemos, como por ejemplo las solicitudes de información a través de transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es precisamente ese enfoque de tener una ciudadanía crítica lo que nos va a permitir mejorar la calidad de la democracia y también pues que la gente se anime a participar más, ¿no? Porque precisamente este desencanto que comento no es exclusivo de juventudes, me parece que viene de ahí. Gracias. Muchísimas gracias, consejera Mabel. Y bien, continuamos con la entrega de reconocimientos. Agradecemos la excelente participación de cada uno de los panelistas aquí presentes y me voy a permitir dar lectura al reconocimiento. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora otorga el presente reconocimiento a cada uno de los ponentes, licenciada Rebeca Valenzuela, Licia Mayraní, tenemos al maestro Ernesto Urbina y a la consejera Mabel, que nos acompaña de manera virtual, por su participación como ponente en el panel Democracia, Juventud y Participación Ciudadana del cuarto Taller Nacional de Participación Ciudadana, Hermosillo, Sonora, a 28 de noviembre de 2022. Si me permiten, se los hago entrega. Formal. Tenemos por acá. Muchas gracias. Volteamos. Aquí muestro el tuyo, Mabel. Este es tu reconocimiento. ¿Sí se aprecia? Muchas gracias. Muchísimas gracias a quienes participaron en este primer panel. Continuando con el programa de tan importante evento nacional, dirigido a toda la sociedad en general, se desarrollará el segundo panel de participación ciudadana, denominado Experiencias de los mecanismos de participación ciudadana desde lo local. Este segundo panel será moderado por la consejera electoral, maestra Alma Lorena Alonso Valdivia, por lo que invitamos, a la consejera, a la panelista y los panelistas a tomar sus lugares. Muy buenas tardes. Se les agradece a todos los presentes y las presentes, ya se ven cansados, ya nos vamos a aventar este panel para ya lo que sigue es la comida. Decirles que este panel está integrado por los y la presente y desde el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua nos acompaña la consejera Frida
Frida Libertad Licano Ramírez, bienvenida consejera, con el tema Mecanismos de Participación Ciudadana en Chihuahua. Bienvenida desde el vecino estado de Chihuahua. Y desde el Instituto Estatal Electoral de Baja California, también del vecino estado de Baja California, nos acompaña el consejero Abel Muñoz Pedraza con el tema Referéndum contra la despenalización del aborto en Baja California. Bienvenido, Abel. Y finalmente, también de Chihuahua, tenemos participación muy copiosa de Chihuahua, no sean montoneros. Tenemos a René Moreno Medina, bienvenido René, él es presidente del Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua, con el tema Chihuahua, la alegría ya viene. ¿Y si viene o no viene? Bueno, decirles pues que el mismo formato del panel anterior, los panelistas y la panelista contarán con hasta 10 minutos para realizar su intervención y tenemos también otros 10 minutos para un tiempo de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, entonces empezamos con las mujeres. Frida, y le damos el uso de la voz para que desarrolle el tema Mecanismos de Participación Ciudadana en Chihuahua. Adelante, por favor. Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gusto enorme encontrarme aquí en Hermosillo. Agradezco mucho la invitación que nos ha hecho el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de este estado, a las consejeras, consejeros que nos han permitido también estar en este lugar. Y bueno, a mí me invitaron para hablar de los mecanismos de participación ciudadana. Yo estoy muy contenta de estar acompañada, por supuesto, de Abel, compañero, colega del Consejo, de Consejo, no de Chihuahua, de otro estado, pero que también es un interesado y apasionado por estos temas, y por supuesto, pues de René, ¿no?, que viene a compartir desde una visión ciudadana lo que ha sido este recorrido en la implementación de la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua. Y bueno, a mí me toca sobre todo abordar la perspectiva institucional, ¿sí? Rápidamente quiero comentarles, no sé quién tiene el control de la presentación, pero si podemos iniciar con ella, que Chihuahua en su constitución política ya se establece en el artículo 4 el derecho humano a la participación ciudadana. Luego, el 23 de junio de 2018 se publica en el periódico oficial del Estado la Ley de Participación Ciudadana, de la cual estaré hablando. Posteriormente, en 2019 se emite el reglamento de esta ley y finalmente el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua hace lo propio el 26 de marzo de 2019 al expedir su lineamiento. Continuamos, por favor. En cuanto a la ley, voy a tratar de resumir que con este mapa de los mecanismos de participación ciudadana, ¿qué es lo que viene en la ley? Primeramente, los mecanismos en Chihuahua, en su ley, se dividen en dos: en los mecanismos de participación política y en los mecanismos de participación social. Los mecanismos de participación política tienen una naturaleza vinculante, es decir, el resultado se acata de manera obligatoria cuando alcanzan el umbral de participación. En cambio, los de participación social, sobre todo, dan elementos de valoración a la autoridad para tomar una decisión. Y aquí vienen referidos, en la parte de los políticos encontramos el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato. Y en cuanto a los de participación social, pues son las audiencias públicas, la consulta pública, los consejos consultivos, los comités de participación, la planeación participativa, el presupuesto participativo, el cabildo abierto, las contralorías sociales, la colaboración ciudadana y todos aquellos mecanismos de participación ciudadana destinados a niñas, niños y adolescentes. También otra diferencia entre ambos tipos de mecanismos es que en el caso de los de participación política, sobre todo la autoridad electoral estatal quien los implementa, y en el caso de los de participación social, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, en un presupuesto participativo que la batuta la lleva el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el caso de Chihuahua no, todos los sociales la batuta la lleva la autoridad. En este caso puede ser el Ejecutivo Estatal o los municipales, ¿no?, las presidencias municipales. Y en el primer
En el primer rubro, que son los de participación política, van dirigidos a las personas que cuentan con su credencial para votar y que radican en Chihuahua. Los de participación social no. Estos son para todas las personas que habitan en el territorio estatal. Vamos a continuar, por favor. Lo siguiente, les traigo algunos porcentajes. Me pedía Linda, consejera de este estado, que mencionara esto, que era relevante. Y aquí están los porcentajes que señala nuestra ley de participación en la primera etapa, que es el respaldo ciudadano. Como ustedes pueden ver, pues son porcentajes altamente alcanzables. Por ejemplo, en un municipio como Chihuahua, como Juárez, el porcentaje que se pide de respaldo ciudadano en términos de lista nominal es del 0.5%. Y esto va incrementándose en la medida que disminuye el tamaño de la lista nominal, ¿no? Y en cuanto al efecto vinculante, también hay una variación. En el caso de un referéndum constitucional se solicita el 15% para que sea vinculante, pero en algún municipio que tenga una población mayor a 150,000, como es el caso de la capital del estado y el municipio de Juárez, que son los más poblados del estado, el porcentaje que se requiere para que sea un efecto vinculante es del 10%. Entonces, podemos decir, ¿no?, en este barrido que hemos realizado entre los estados que cuentan con una ley de participación, que los porcentajes tanto de respaldo ciudadano como de efecto vinculante, pues son, digamos que aceptables para la ciudadanía. Claro, René aquí podrá decirles todos los obstáculos y retos que representa alcanzarlos, pero en comparación con otros estados, pues son de los más accesibles, si no es que los más accesibles. Vamos a ver el plebiscito, los porcentajes son muy parecidos, es la siguiente filmina, si me pueden ayudar por favor, y por ahí viene encerrado, en el caso del plebiscito 2019 en Chihuahua, que era un plebiscito de alcance municipal, que era en la capital, el respaldo ciudadano era del 0.5%, que son menos, en ese momento eran menos de 4,000 firmas las que se requerían para que procediera la solicitud, y el efecto vinculante que se solicitaba en aquella ocasión era del 10%. Continuemos, por favor. En Chihuahua existe, ya se los comenté, el mecanismo de la revocación de mandato, y llega hasta el nivel municipal. De entrada, ya en Chihuahua ha existido una solicitud para revocación de mandato de un presidente municipal, ¿no?, que fue el municipio más poblado, en este caso Juárez. Y bueno, aquí vienen los porcentajes. Estos también varían, entre más pequeño es el municipio, más alto es el porcentaje que se requiere, entre más grande la lista nominal, pues es menor. Ahora, el efecto vinculante es diferente a los otros tres casos, o más bien a plebiscito y a referéndum. En el caso de revocación de mandato, para que sea vinculante este mecanismo, se requiere que este porcentaje, pero que vote sí por la revocación. No sé si me dejo entender, entonces siempre tiene que ser superior a este porcentaje, a diferencia del plebiscito y del referéndum, en donde solo se requiere participación. En este no, en este la participación debe de ser en el sentido de sí a la revocación. Continuemos, por favor. Y bueno, rápidamente les voy a contar el proceso institucional que se siguió para la organización del plebiscito Chihuahua 2019. Llegaron 2 solicitudes del mecanismo. Estas llegaron el 7 y el 8 de mayo de 2019. En junio, el 24 de junio, el Consejo Estatal resuelve la procedencia de las solicitudes. Del 1 de julio al 28 de septiembre se otorgan estos 90 días que señala la ley para los promoventes a fin de recabar el respaldo ciudadano, que era el 0.5 de la lista nominal. Se llevó a cabo un convenio con el INE para hacer uso de la aplicación, ¿no? Alguien mencionaba por aquí, hablaba ya de la necesidad de tener aplicaciones para recabar el respaldo ciudadano. Bueno, en esta ocasión nosotros lo hicimos en colaboración con el INE, quien nos proporcionó su aplicación. El 8 de octubre de 2019 el Consejo Estatal declaró el cumplimiento del respaldo ciudadano.
se presentaron 3.748 firmas, esto representa el 0.54%, por lo que fue procedente el mecanismo. Y el 20 de octubre de 2019 el Consejo aprobó la convocatoria, el plan integral, el calendario del plebiscito, así como el modelo de votación que iba a ser mediante urnas electrónicas. Pasamos rápidamente a la siguiente filmina. Y bueno, esta es como también la relatoría de la jornada. El 24 de noviembre de 2019 se desarrolló la primera jornada plebiscitaria en Chihuahua. Se instalaron 188 mesas receptoras de votación. En cada mesa hubo 2 urnas electrónicas. El horario de la jornada se estableció entre las 8 y las 18 horas y los criterios para designación del funcionariado fueron domicilios dentro de la sección, la edad, el grado de escolaridad y la ciudadanía del municipio. Continuemos, por favor. ¿Por qué menciono los criterios para designación? Bueno, porque el Consejo en su momento determinó el tema de la edad como un factor relevante. ¿Por qué? Bueno, el modelo de votación eran urnas electrónicas. Entonces, este es un tema muy importante, ¿no? Pero además, si podemos continuar por favor a la siguiente diapositiva. Pero además queríamos también propiciar una alta participación juvenil. O sea, queríamos que las juventudes chihuahuenses se involucraran en el desarrollo de este primer ejercicio plebiscitario. Y bueno, pues fíjense los números que tuvimos, ¿no? En cada mesa de votación, en mesa receptora de votación, hubo 3 funcionarias o funcionarios, un presidente, presidenta, secretaria, secretario, un escrutador, escrutadora, las 2 urnas electrónicas y un auxiliar operador de urna. Los auxiliares operadores de urnas buscamos que fueran jóvenes, sobre todo jóvenes universitarios, quienes nos apoyaran en caso de que la urna tuviera algún requerimiento técnico. Ahora, a estos funcionarios, funcionarias, cuando se les seleccionó, ya les dije que un elemento importante era la edad. Bueno, el 67% de las funcionarias y funcionarios fueron jóvenes universitarios. Fíjense, este dato creo a mí me parece muy relevante, pero además de las personas que estuvieron ahí en las mesas receptoras de votación, el 91% fueron propietarias, ¿no? Que es algo que no pasa en una elección constitucional. Cada vez son más las personas que se toman de la fila. Entonces, pues este dato fue muy relevante. Ustedes podían ir ese día a revisar qué estaba pasando en las casillas y las y los jóvenes ahí estaban. Entonces el 91 fueron propietarios. Ya voy a concluir nada más en la siguiente diapositiva y con eso voy a cerrar. Ya las conclusiones quizá las podré compartir en las preguntas. Estas fueron las urnas electrónicas. Bueno, nuestra urna tiene, la pregunta estaba en una pantalla táctil, emite un comprobante impreso del voto, hay un lector de código de barras para la credencial del lector. Fueron 376 urnas electrónicas, 300 eran chihuahuenses, las demás se les solicitaron al Instituto de Coahuila, y esta fue la pregunta que coincido, de hecho es uno de los puntos que yo manejo en mis conclusiones siempre, que es necesario revisar el tema de las preguntas, porque el lenguaje no es ciudadano. Si ustedes se fijan, pues no tiene una perspectiva ciudadana, pero cumple con lo que nos solicitaba la ley, ¿no? ¿Estás a favor del acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Chihuahua el 26 de abril de 2019, denominado Iluminamos Chihuahua, que autoriza concesionar la prestación del servicio de alumbrado público del municipio de Chihuahua por un máximo de 15 años? Y las opciones fueron 3, sí, no, y deseo anular mi voto. En la siguiente filmina, ustedes pueden ver los resultados, si me permiten ya nada más para cerrar. No, la siguiente, por favor. Fueron 62,000 las personas que participaron, 62,032, representaron el 8.94%, es decir, nos quedamos a 7,331 votos para alcanzar el 10%, pues nada, o sea, nos quedamos a nada de que fuera vinculante. Sin embargo, y el siguiente viene el sí y el no, si me pueden poner la última filmina, por favor. Pues vean, en el plebiscito 2019 ganó el no con un 56.8% de la participación, más de 35,000 votos, y el sí obtuvo el 42.7% de la votación. Y bueno, la autoridad municipal reconoció y acató el resultado. Es más, antes de que se cerraran la jornada plebiscitaria, la autoridad municipal ya estaba diciendo que respetaría la decisión de la población que salió a votar. ¿Por qué? Porque hasta visualmente
se podía percibir que la gente salió a participar. Entonces la autoridad declaraba que acataría el resultado de la votación y así fue, se retiró el proyecto de alumbrado público del Cabildo. Entonces con esto cierro y agradezco mucho la paciencia otorgada. Gracias. Agradecemos ampliamente la participación a la consejera Frida Licano por atender la invitación, pero además por compartirnos la invaluable experiencia en el tema que hoy nos ocupa. Cómo diste un recorrido de que estos mecanismos pues parten de un derecho humano, cómo se instrumentó en lineamiento en el instituto y cómo se hizo la operatividad, pero la importancia de resaltar el manejo y la socialización de la urna electrónica y sobre todo de involucrar a los jóvenes como funcionarios. Creo que fue un porcentaje muy alto, el 91% de juventud que participó en el ejercicio. Y pues muchísimas gracias, Frida, por posicionar a Chihuahua como un estado que está trabajando con la tecnología y con la juventud de la mano. Muchísimas gracias. Y a continuación pasamos con nuestro segundo panelista. Bueno, el tema aquí pues es muy diferente, muy controversial, y desde Baja California viene el consejero Abel Muñoz a hablarnos también con otro mecanismo de participación que tuvo lugar en este vecino estado, como lo fue el referéndum. El referéndum en un tema tan controversial como es la despenalización del aborto en Baja California. Aquí en Sonora no hemos logrado todavía ese paso, pero pues estamos muy interesados en que nos platique qué fue lo que pasó en Baja California con el referéndum. Adelante, consejero. Pues muchas gracias, consejera Alma, y aprovecho también para saludar al consejo que hizo la invitación pues a mi persona, al presidente Neri, el consejero Benjamín, la consejera Ceci, la secretaria ejecutiva Arlene, la consejera Linda, especialmente a ella, al consejero Daniel, al consejero Arturo, gracias por la invitación, y también es un gusto coincidir con la consejera Frida y con René, que no tenía el gusto de conocerte. Bueno, pues como dice la consejera Alma, les voy a presentar este tema de una solicitud de referéndum legislativo en el tema de la despenalización del aborto que se presentó en Baja California este año. El 29 de octubre se despenalizó el aborto con una reforma legal en nuestro estado y nos convertimos así en el quinto estado que pudo despenalizarlo. Actualmente me parece que son 7 u 8 los estados que ya lo han hecho, pero bueno, quiero comentarles esta experiencia. Primeramente abordaré el tema del referéndum muy brevemente, cuáles son los requisitos, y podemos continuar a la siguiente diapositiva, por favor. Estos son los mecanismos. Si ven, a diferencia de Chihuahua, pues estamos muy atrasados en los mecanismos que nuestra ley establece. Esta ley tiene 21 años que no se reforma, y alrededor de esos 21 años se han presentado varias solicitudes, alrededor de unas 5, y solamente se ha llevado a cabo un plebiscito para la municipalización de un municipio que actualmente es un municipio, pero pues el plebiscito se quiso hacer 10 años antes y no alcanzó el porcentaje de vinculación. La que sigue, por favor. El referéndum estatal, bueno, es donde me voy a concentrar. Básicamente, bueno, sabemos en qué consiste un referéndum, pero aquí hay algunas particularidades. La ciudadanía cuenta con 30 días hábiles a partir de la publicación de la ley para presentar la solicitud. El instituto recibe la solicitud, aprueba su trascendencia y procedencia y organiza la votación, y el propio instituto es el responsable de proporcionar los formatos oficiales para la recabación de firmas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí los porcentajes, los dos tipos de referéndum, el constitucional y el legislativo. Vemos que la solicitud de firmas, el porcentaje es más alto en el constitucional que en el legislativo. En el caso que les voy a platicar se requería el 0.5% de las firmas, y el efecto vinculante también varía, ¿no?, en un 10%. La que sigue. Esos son los asuntos restringidos en la ley.
en el caso de, pues, del tema del referéndum por el aborto, para despenalizar el aborto, para pues derogar esa reforma, pues no está contemplado el tema de derechos humanos, entonces tuvimos que acudir a otras fuentes, ¿no? Jurídicas para poder argumentar en ese sentido. La que sigue, por favor. Bueno, ya me concentro en el tema que les quiero platicar. La que sigue. Les voy a presentar una línea de tiempo. Son 9 momentos en esta línea del tiempo que creo que es importante que conozcan, y aquí estamos trabajando también en mi consejería en un análisis, no solamente de la parte jurídica y de los momentos que llevó a cabo este plebiscito, sino también nos interesa mucho observar el comportamiento de los medios de comunicación, qué atención le dieron al tema mediáticamente, y en ese sentido pues estamos trabajando una simbología que aquí les presento, ¿no? Ahí está abajito en el lado, que es su lado izquierdo, para calificar las notas que se dieron como positivas, neutras, negativas, y los medios que se han revisado, no se ha concluido este trabajo, estamos todavía en la parte de afinar la metodología y de interpretar los resultados, pero me parece relevante porque finalmente lo que quiero expresar con esto es que este tipo de solicitudes también impactan, la decisión que toma el Consejo impacta pues en la confianza y en la credibilidad que tienen las instituciones electorales. Entonces por eso me parece importante vincular estas dos cuestiones, ¿no? Entonces esto inicia el 29 de octubre cuando el Congreso de Baja California presenta una iniciativa de reforma constitucional para despenalizar el aborto. No obstante, no pasa, no se obtiene la mayoría calificada, y en la misma sesión ya se tenía preparado el proyecto de reforma legal y con la pues mayoría simple se aprueba la reforma al Código Penal para permitir el aborto hasta las 12 semanas. La que sigue, por favor. Bien, el segundo momento es el 13 de enero de 2022, cuando en el instituto recibimos la solicitud de referéndum legislativo, en donde un grupo de ciudadanas y ciudadanos buscan que se lleve a cabo este instrumento para que se consulte a la población acerca de esta reforma, y se presentan 4.137 formatos que contenían 34.512 firmas. La que sigue, por favor. Si se dan cuenta, hasta este momento las notas informativas están de varios medios, están en color verde, porque mediáticamente había sido neutral la información que estaban generando los medios. Y bueno, el tercer momento es el 20 de enero de 2022, en donde solicitamos una ampliación de plazo para analizar esta solicitud. ¿Por qué? Porque hay 3 momentos. El primero es ver si la solicitud cumple con los requisitos formales, es decir, no podemos desechar de inicio la solicitud. Entonces, tenemos que ver si cumplen las firmas, y para ello tenemos que hacer un convenio con el Instituto Nacional Electoral para que el Registro Federal de Electores haga la compulsa, y bueno, otros requisitos que debe tener la solicitud, y en ese sentido nos da la ley 5 días para hacer eso, pues es imposible hacerlo. Entonces siempre solicitamos una ampliación de plazo. La que sigue, por favor. El cuarto momento es entre enero a marzo, en donde ya se lleva todo este trabajo operativo, se lleva a cabo, algo que les comentaba, se capturan los registros, se suscribe el convenio, se hace una audiencia al representante común de la solicitud de referéndum, y pues se llevan a cabo trabajos internos. La simbología sigue en verde, si se dan cuenta. La que sigue, por favor. Ahí ya empezamos a ver algunas, la simbología cambia, ya está en negro, entonces ya empezamos a ver tanto en internet como en la radio algunas notas de carácter negativo sobre la actuación del instituto. Entonces, y está relacionado con la aprobación del dictamen 1 relativo al cumplimiento de requisitos formales. ¿Qué dijimos? Si cumplen con los requisitos formales, eso no significa que el referéndum se vaya a hacer, simplemente ya avanzan un escalón para que se pueda analizar el fondo de
del tema. Entonces, si se dan cuenta, ya se empieza a poner más interesante el tema y las notas también van cambiando, ¿no? El sentido de las notas. El sexto momento tiene que ver con los porcentajes que les decía, 0.5% se requiere, entonces se requerían 14.530 y ellos, a los solicitantes les pudimos validar 25.574 registros de los 34.000 y cachito, que representa 0.88%, lo que significa que pues rebasaban con facilidad, ¿no? El porcentaje, casi el doble. La que sigue, por favor. El sexto momento se da el 8 de abril y es cuando también el instituto tiene que analizar ya el fondo, dictaminamos y ¿qué hicimos? La etapa de trascendencia que no se tiene en todas las legislaciones de participación ciudadana del Estado, pues en nuestro Estado sí, teníamos que ver si el tema era trascendente para la vida pública del Estado y para ello optamos por hacer una analogía con la ley de consulta popular para ver qué entendía por trascendencia y entiende que el tema que se pretende someter a consulta popular, pero en este caso el de referéndum, tiene que ser trascendente para la población y para el territorio, para una gran parte de la población y para una parte importante del territorio. Entonces, haciendo esa analogía, lo que observamos es que pues este tema de la despenalización del aborto lo abordamos desde el tema de que era un acto emitido por el legislativo, entonces el legislativo representa todo el Estado, entonces territorialmente era trascendente y poblacionalmente también, porque la mayoría de la población en Baja California son mujeres. Entonces optamos por aprobar el dictamen de trascendencia de manera positiva por unanimidad. No obstante, en el tema de la procedencia o improcedencia, en la comisión fue una votación por mayoría, 2 votos a favor y 1 en contra, en el sentido de que era improcedente someter a referéndum este tema porque pues era un tema de derechos humanos, ¿no? Y justamente la Corte tenía muy poco que acababa de resolver ese tema y eso nos favoreció mucho para fortalecer jurídicamente nuestro acuerdo. También en la simbología ya empezamos a ver que hay otra vez comentarios y notas negativas, ¿no? Y en la que sigue, por favor, en el 7 ya casi terminó. ¿Qué pasa después? En Consejo General también aprobamos por unanimidad la trascendencia y la improcedencia por mayoría. Fueron sesiones pues muy álgidas, la verdad, muy largas, muy álgidas, mucho debate. El representante común presentó un recurso de inconformidad en el tribunal, el cual fue rechazado. Posteriormente, si se dan cuenta, la simbología vuelve a cambiar en el momento 7, ya hay comentarios y notas positivas. También en el momento 8 se revierte esto, como que había un clima de desconfianza sobre el actuar de la institución y también por la presión de lo que algunos autores hablan de pues grupos de presión o micropúblicos, en este caso los grupos Provida, ¿no? Que estaban en contra, estaban muy organizados y que tenían una campaña mediática muy fuerte contra el instituto, ¿no? Incluso se hablaba de la injerencia de un diputado local, porque también es representante de partido, entonces se hablaba de esta injerencia en las decisiones del Consejo. Bueno, Sala Regional resuelve también que rechaza, ¿no? el medio de impugnación y finalmente la Sala Superior el 13 de julio pues ya da carpetazo a esto, ni siquiera admite el recurso y bueno, queda firme la decisión que se tomó en el instituto. Yo me quedé con algunas conclusiones que pues podría hacer en la etapa de preguntas acerca de la vinculación que les platico con el análisis que les presento. Gracias. Muchísimas gracias, consejero Abel Muñoz, por su clara y concisa intervención, la cual nos deja una pues importante referencia, pero además es un mecanismo que está recién horneado ahora el 2022 en nuestro vecino estado de Baja California. Y muchísimas gracias por compartirnos esa línea del tiempo, donde nos compartes pues cómo se gesta la solicitud, cómo desde un principio es rechazada, después el instituto asume la operatividad y después pasa por el proceso del cumplimiento
de verificación de los requisitos, que creo que es una de las partes más engorrosas cuando empiezas a trabajar esa compulsa, ¿no? Con el INE, gracias a la existencia de los mecanismos que ya tiene implementados el INE para hacer esas compulsas, pues es que nosotros podemos tener éxito en esa verificación. Sin embargo, creemos que es de los momentos que más operatividad le cuesta al instituto, y explicarnos también la importancia de la intervención de los actores sociales, que pues siempre son una presión para las autoridades electorales en la toma de decisiones al momento que se presentan temas controversiales, temas que tienen con derechos humanos, que tienen que ver con derechos humanos, temas que tienen que ver, pues el aborto es un tema controversial de toda la vida, ¿no? Y pues creo que la importancia de la resolución que fijó la Corte, creo que a ustedes pues ya los sacó avante de este proceso. Pero también te agradecemos en la línea del tiempo cómo nos definiste el inicio al final con la cadena impugnativa y cómo el acto fue confirmado en primer término en el tribunal local, después en la sala regional y por último pues con un proceso muy exitoso con la confirmación por sala superior. Entonces consideramos que es un mecanismo pues muy reciente pero muy exitoso y que pues puede poner en boga también el referéndum, y muchísimas gracias porque pues ojalá en Sonora también ya tengamos próximamente un referéndum con cualquier temática de alguna ley o decreto, no necesariamente con el aborto, pero bueno, cuando llegue pues ya está la Comisión de Participación Ciudadana esperándonos esas solicitudes. Bueno, no está el presidente Rodarte, pero hay que decirle que sí, ya está listo. Y pues muchísimas gracias, consejero, y pasamos ahora a la voz de la sociedad civil, con René, quien desde la sociedad civil como presidente del Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua también, ahora sí nos va a decir si la alegría viene o no viene, porque desde un principio pues la expectativa fue de que ya venía, pero ahora sí, René, sin más preámbulos, pues es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, ya. Nomás si me ayudan ahí en cabina, si podemos hacer como una señal para cambio, para no estar diciendo siguiente y siguiente, porque son como 50 slides y quiero que avancen no tan lento. Y agradecerle mucho la oportunidad al Instituto Estatal Electoral, y qué bueno que empezó Frida justo porque me va a ayudar a resumir un montón de temas que se va a ver de otro punto, pero creo que se van sumando, ¿no? Bueno, si podemos empezar, por favor. Acá, sí, siguiente. Es que aquí yo no estoy viendo, parece que allá está cambiando un montón, pero aquí no está cambiando. Si nos podemos regresar entonces a la segunda y luego ya, ahora sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok. Bueno, aquí vamos a hablar de algo que es bien importante, ¿no? La idea y la noción que quisiera que se llevaran es el poder. Esta plática va a tratar sobre poder y una noción bien importante, la participación ciudadana se trata de distribuir el poder, o así es como lo conceptualizamos allá en Chihuahua. Y estos son mecanismos justo para empezar a distribuir ese poder, ¿no? Que deje de estar en manos de unos pocos, aunque sean instituciones, y se pasa a más personas, ¿no? Si le podemos... Bueno, la historia empieza en el 2012. Y en el 2012 ya pasaron 10 años, pero es para que veamos qué tanto se tardan que las ideas se conviertan en leyes, ¿no? O sea, lo que puso en la presentación Frida de cómo se publicó la ley en el 2018 tiene un camino que empieza en el 2012. Bueno, empezamos con una nota de un periódico local que dice: organizaciones de la sociedad civil están convocando a participar en la creación de una ley de participación ciudadana. Y generan este lugar que se llama Participa Chihuahua, es una asociación de varias organizaciones que empiezan a trabajar juntas. Y empiezan a hacer algo bien hermoso, ¿no? Empiezan a juntar estas organizaciones 20,000 firmas para impulsar una ley de participación ciudadana y se la llevan al Congreso. Y pues esa ley tiene mecanismos bien interesantes, como el plebiscito, como cabildo abierto, como audiencias públicas, como la iniciativa popular, como el presupuesto participativo.
Creo que todavía va más adelante. Creo que hay un caos aquí entre las dos presentaciones. Y pues bueno, pues eso está fantástico, ¿no? Va avanzando vamos ganando, va a avanzar. Pero, pues esto nunca pasa así, ¿no? En el 2015 esa iniciativa fue entregada el 21 de noviembre de 2012, pero no ha pasado de ser discutida, mucho menos a ser dictaminada, ¿no? Se fue al baúl de los recuerdos. Pues bueno, ya no lo sabemos, ¿no? La de siempre. ¿Qué pasó entonces? En el 2017 nos juntamos varias organizaciones de la sociedad civil, Wikipolítica, la Red Ciudadana, el Plan Estratégico de Juárez, Muquira y personas también en lo particular, personas comunes, para intentar rescatar una vez más del barranco a esta ley, ¿no? Y generamos una nueva campaña que se llama la Ley de Participación Ciudadana. ¿Y qué empezamos a hacer? Y creo que esta foto ayuda mucho, ¿no? Empezamos a meterle color a las sesiones del Congreso, ¿no? Normalmente era pura gente que iba de traje y corbata, sin ofender a la gente de traje y corbata, se vale, pero meter más diversidad en los congresos, ¿no? Y empezamos a hacer nuestras las mesas de discusión de la política. Y empezamos a rescatar literalmente del barranco la ley, porque habían dos propuestas de ley, una muy buena que fue porque la copiaron, la agarró el gobernador y la hizo suya, y la subió, que era la ley que habíamos presentado en el 2012, y una ley pésima que traía el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Entonces era salvar lo bueno y sacar lo malo. ¿Sí lo podemos dar? ¿Qué incluye la ley? Incluye temas como el cómo se usa nuestro dinero, qué leyes se aprueban, anulan, si un gobernante, que esto es bien importante y fue un tema súper contencioso, se mantiene o no en su puesto, ¿no? Y aquí pusimos algún ejemplo que hay en el país, ¿no? Si le podemos dar en el siguiente. Y bueno, pues hasta ahí todo muy bien, ¿no? Pero en el 2017, pues otra vez el freno, la de siempre. La ley está frenada por el presidente de la comisión, que decretó un receso. Consideramos que es un tiempo excesivo y pedimos renovar las mesas de trabajo. Pues ya estábamos bastante enojados, ¿no? Para ese momento. Bueno, entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a hacer una estrategia de presión ya directamente, ¿no? Y esa sí fue marcaje personal al presidente de la comisión, ¿no? Primero le pusimos un desplegado en medios, en los dos medios más importantes del estado. De ahí empezamos sátiras. Si alguno de ustedes vio alguna vez Scooby-Doo, normalmente siempre al final agarraban al villano y le quitaban la máscara, ¿no? Y obviamente el villano aquí era el presidente de la comisión. Hicimos ilustraciones para socializar las ideas de la ley, ¿no? Te gustaría poder revisar, aprobar o rechazar lo que se hace con el presupuesto del Estado, y generamos una campaña que se llama Depende de nosotras las personas. Y esto sería posible con esta ley de participación ciudadana, ¿no? Luego empezamos a hacer muy evidente cuando la persona empezaba a cancelar las reuniones, ¿no? ¿Y qué pasó? Tuvimos que subir el nivel. Generamos una página que se llamaba Depende de Nosotras y empezamos a hacer varias vías de presión. Una que era llamar y pedirle al diputado que pues, se moviera con la ley. Hicimos un change.org y difundimos el tema. Y a la derecha pueden ver ahí una interfaz que hicimos que se llama ¿Quién me representa? Y ahí uno entraba y veía el correo del diputado, su Twitter, no tenía Twitter esta persona, pero si tuviera Twitter lo podría ver, y veía ahí el número de la persona. ¿Qué hicimos? Le saturamos las líneas, al tercer día cerró el teléfono del Congreso, ¿no? Entonces creo que misión cumplida en ese punto, si le puedo dar la siguiente. Tan lo logramos que volvemos a entrar otra vez a las mesas, ¿no? Que ya estaban frenadas 5 meses. Y en el 2018, al fin, después de 6 años, logramos que se aprobara la ley, que nos permitiera tener herramientas para el ejercicio de la democracia directa, ¿no? Esperemos que la forma de poder operar las iniciativas populares no sea tan compleja como fue este mismo, pero hasta el momento no hemos podido implementar una, ¿no? Y de ahí, pues, felicidad, ¿no? Pero en 2019 surge un tema. El municipio de Chihuahua presenta un plan que le llamamos de forma campechana Ilurrobemos Chihuahua, en el que era un plan de alumbrado público que costaba 6,200 millones de pesos, el cambio de las luminarias cuando el 96% funcionaban. Y de ahí pues empezamos a organizarnos, ¿no? Primero lanzamos, no es importante como el texto, pero básicamente decimos que esto está mal y hay que hacer algo. Si le podemos dar la siguiente. Ajá. Y de ahí pues subimos una convocatoria pública, ¿no? Iluminemos Chihuahua o apaguémoslo. Basta de que decidan por las personas en lo oscurito, nos vemos el jueves en un lugar y nos vamos a organizar y defenderlo, ¿no? Y de ahí empezaron a salir ideas y dijimos, ¿por qué no lanzamos un plebiscito?
y eso le llamamos Chihuahua Decide, plebiscito de Iluminemos Chihuahua, ¿no? Bueno, nos empezamos a organizar en parques y ahí empezamos a arrancar las firmas, 4,000 algo, no recuerdo ya el número exacto, 3,500, algo así, y arrancamos en un parque. Y empezamos a juntar firmas y todo iba muy bien, ¿no? Pero integrantes de Chihuahua Decide aseguran que llegan personas con desinformación con la intención de firmar bajo amenazas laborales, que nos lo dijeron, y de retiro de apoyos sociales, que también nos lo dijeron en algunos casos, ¿no? El municipio llevó a las personas como acarreados a que fueran a firmar. Había muchas personas que firmaban por gusto, porque querían que avanzara ese tema, pero el municipio también empezó a hacer las prácticas más reprobables para, pues, no sé si tronar el mecanismo, cuál fue el interés, ¿verdad? No se logró, pero sí juntamos las firmas. Y de ahí celebramos la junta de firmas y dijimos, vamos por más, vamos a entregar todas las que podemos, hicimos una fiesta de ahí, pero solamente, y ese es un tema que creo que hay que hablar claramente, nos dieron 33 días para armar una campaña para juntar el número de firmas que pide la ley, es poquísimo tiempo, para que lo tomen en cuenta si van a estar como reformando la ley, 33 días no es suficiente, pero bueno, dijimos, nos aventamos el round, ¿no? Así estábamos. Y dijimos, ¿para qué inventar la rueda? ¿Cómo vamos a hacer una campaña en tan poco tiempo? Bueno, hay que hacer una campaña de algo que haya funcionado. Hay una película muy bonita que no sé si han visto que se llama No, de Pablo Larraín, actúa Gal García, y es la campaña del plebiscito de Chile. Y usaron una campaña que se llama Chile, la alegría ya viene, por eso así se llama la campaña, y así empezamos Chihuahua, la alegría ya viene, ¿no? Y usaban arcoíris, si le podemos dar la siguiente. Y nos la fusilamos, dijimos, ¿para qué empezar a crear algo que no existe? Y dijimos, vamos a agarrar esto que ya funcionó, tumbó al régimen de Pinochet, ¿por qué no le vamos a ganar a un proyecto caro? Y le pusimos Bótano. Y empezamos a hacer difusión sobre este tema, ¿no? Y empezó a pasar cosas muy interesantes, empezamos a ir a los camiones y empezamos a distribuir pues, propaganda básicamente. Y en vez de que la gente empezara a discutir por el candidato A o el candidato B, están discutiendo por política pública. Eso es algo que creo que en la historia del país no pasa muy seguido, ¿no? Y empezaron a discutir, oye, ¿sí se debería gastar el dinero en esto o no? Si le podemos dar la siguiente. Empezamos a hacer un programa, hicimos videos, hicimos noticiarios también de sátira, mucho basado en el programa de peluches de 31 minutos, usamos también peluches en los programas, y lo utilizamos para empezar a hacer la propaganda de estas ideas, ¿no? Y además el Instituto Estatal Electoral nos hizo un foro de debate que estuvo muy entretenido, en el que pudimos estar al tú por tú los argumentos del municipio contra los de las personas, ¿no? Y creo que ustedes lo pueden ver, ¿no? Para ver quién creen que ganó en ese debate, pero creemos que preparamos muy buenos argumentos. Además socializamos online y offline, ¿no? Creamos una página, ahorita la pueden revisar si quieren, se llama votano.mx, donde te decía dónde votar y lo ligábamos a la página de la ubicación de las mesas receptoras de votación, de las 188 que hablaba Frida. Generamos también un sistema de reportar tranzas. Si ustedes veían algo que estaba mal, era como nuestro órgano interno de control, digamos, del plebiscito ciudadano. Y además pues pusimos ahí toda la serie de multimedia, ¿no? Que generamos. También hicimos un PREP ciudadano, pues ahí lo tenemos por ahí guardado, ahí se lo compartimos. Y bueno, llegó el 24 y la gente salió a votar, ¿no? Y este es un dato bien importante, ¿no? También cuando hacemos infografías de las votaciones, el terreno no vota, lo que votan son las personas. El municipio de Chihuahua es enorme. Y si uno viera solo el mapa del municipio de Chihuahua, vería así como unas zonas rurales súper representadas que no te dicen nada porque nadie vota en las zonas rurales, que pueden ver, los votos, esos los puntitos chiquitos que están en la derecha, no los alcancé a poner porque no cabían. Y del lado, aquí en el mapa pueden ver en rosa, es la parte que votó por el no, en diferente margen de puntos, qué tanto margen extra tenía uno u otro, y en azul, una zona muy concentrada de la ciudad, que es la zona que tiene más servicios de la ciudad, casualmente, es la que votó mayoritariamente el sí, ¿no? O sea, sí se ve una diferencia ahí dura, que creo que también valdría la pena empezar a replantear, a analizar, y el ver cómo le hacemos, porque también hay una correlación entre mayor participación y las zonas con mayores recursos, y menor participación y las zonas con menos recursos, que hay más desigualdad, ¿no? Hay que ver cómo desde las instituciones empujamos para esto. Otro de los temas que también me gustaría decir es, no hay control sobre cómo la administración va a llevar la propaganda propia, ¿no? Y ahí entonces fue un dispendio tremendo y no hay reglas. Ese es un tema que creo también se debería estar hablando.
Pero bueno, resultado 62.032 votos, 56.77 para el no. Y el tema no se quedó nomás en que la alcaldesa dijera se acaba el tema. Al día de hoy metieron un nuevo proyecto para alumbrado público. ¿Saben cuánto costó este? Ya no fueron 6.200 millones, fueron 150 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que si nos organizamos, ganamos. Y pues esto se lo quisiera dedicar a básicamente a la persona que hizo todo esto posible, Paquita Jiménez, que pues lastimosamente ya no está con nosotros desde hace 2 años, y pues para ti, Paquita. Sí, sí. Muchísimas gracias, René. Y pues, ¿vino la alegría o no? Se va y viene. Ah, va y viene. Bueno, muchísimas gracias por este recorrido que nos haces también en el tiempo en cuanto a pues la participación que tiene la sociedad civil y cómo se involucra desde el diseño de la ley en Chihuahua, que ya la consejera Frida pues nos explicó también cómo fue que la ley se gestó y se instrumentó. Y pues por tu entretenida e ilustrativa presentación, que el pero, todos nos estábamos, que sigue después del pero, ¿no? Muchísimas gracias por ser la voz de la sociedad civil y compartirnos esta experiencia. Y en este momento, como parte ya para finalizar el panel, invitamos al público a formular sus preguntas. Y se les recuerda nada más que mencionen el nombre del panelista que se dirige, Abel, Frida o René. Entonces, si hay alguna pregunta, les agradeceríamos que levantaran su mano. Y si no, pues ya nos vamos, ¿no? Bueno, parece que no hay, no sé si no hay alguna participación, no sé si alguno de ustedes quiera hacer un comentario adicional. ¿Sí? Adelante. Sí. Yo quiero aprovechar el comentario que hacía René en cuanto a los tiempos que tuvieron para promover, que esto es bien interesante como órgano que organiza un mecanismo de participación ciudadana. Afortunadamente los institutos electorales, pues la máxima autoridad es un órgano colegiado, ¿no? Entonces eso da mucha riqueza a la hora de debatir. Y este plebiscito, que para nosotros era histórico, era el primero, era una ley de reciente creación, nos costó muchos días el deliberar entre el órgano colegiado cada una de las decisiones que se iban tomando. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes pueden revisar la ley y aunque la ley es de avanzada, pues aún tiene muchas lagunas, ¿no? Todas las leyes son perfectibles, pero en el caso de cuando tuvimos que tomar la decisión de cuándo llevar a cabo el mecanismo, siempre la premisa era cómo maximizamos la participación. Para aquel momento que teníamos que decidir la fecha, ya había mucha energía en la comunidad, o sea, ya en los medios de comunicación estaba instalado el tema. Nosotros teníamos hasta, si mal no recuerdo, hasta 90 días para convocar al plebiscito. Y esos 90 días se cumplían a finales del mes de enero, principios del mes de febrero. Y quien conoce el estado de Chihuahua o ha vivido en el estado y sobre todo en la capital, bueno, en todo el estado, era una fecha, son fechas altamente heladas. Entonces, eso no solo había en medio el receso vacacional, ¿no? Y la baja de actividad en el estado, en las ciudades, sino que también el clima no nos iba a ayudar. Ese fue un elemento, o sea, nosotros teníamos era noviembre, diciembre o enero. Y nosotros creímos que en noviembre, que todavía había efervescencia pública, sobre todo, instituciones educativas abiertas, ¿no? Porque las instituciones educativas, sobre todo las de nivel superior, ingresan en febrero. Entonces, iba a haber un tiempo en donde se iba a morir prácticamente el tema. Entonces nosotros debíamos de buscar la forma de cómo maximizar la participación y era la fecha más alejada, pero que todavía había movimiento en la comunidad.
Entonces, por eso, aunque el tiempo se redujo, el instituto tuvo un real compromiso, de hecho fue una de las filminas que tuve que saltarme ya por cuestiones de tiempo, para promover el mecanismo. Estuvimos en las principales instituciones de educación superior, consejeras y consejeros llevando urnas electrónicas para decirles, mira, esto va a estar en cada una de las casillas, sal y vota. Y enseñándoles, de hecho le pedimos a promoventes y a la autoridad que nos mandara el decálogo de por qué sí y por qué no, y andábamos promoviendo entre la ciudadanía. Hicimos eventos públicos en las principales plazas de la ciudad también, en donde llevábamos, es más, cosas para regalar, pelotas para niñas, niños, playeras, bolsas, lo que recurrentemente hacemos para promover el voto. El instituto salió para hacerlo por el plebiscito. O sea, queríamos que toda la ciudadanía supiera que iba a haber un plebiscito el 24 de noviembre y el instituto se volcó sobre esta idea. Entonces, este era el elemento principal, las fechas, o sea, llevarlo a cabo en diciembre o en enero no nos iba a garantizar mayor participación. Pero además queríamos que los jóvenes, las y los jóvenes estuvieran involucrados. Y diciembre y enero son malos meses, entonces era un elemento que jugaba en nuestra contra. Lo segundo, el presupuesto. Ya les dije, la ley tiene algunos vacíos que yo espero que lo recuperen aquellos estados que están trabajando en sus leyes, pero la parte de cómo hacemos un mecanismo sin dinero es sumamente complicado. Si nosotros nos llevábamos el mecanismo para los meses de enero o febrero, posiblemente no hubiera habido el recurso para realizarlo. Teníamos que hacerlo antes de que cerrara el año. Entonces, fueron varias las decisiones que nos permitieron a nosotros llevar a cabo el plebiscito el 24 de noviembre y finalmente la ley carece de, no tenemos tipificados los delitos en materia de participación ciudadana. Y también replicar la ley electoral en la ley de participación ciudadana es imposible, o sea, se tiene que revisar el tema. No teníamos tampoco dientes para fiscalizar a la autoridad para ver cuánto estaba gastando en promover. Fueron temas que se discutieron, sí, muchísimo, o sea, nos costó muchos días, y por eso buscó el instituto ponerle plataformas y foros a la ciudadanía, como los que ha comentado René. Entonces, bueno, nuestra tarea era maximizar la participación. Creo que el instituto tomó buenas decisiones. Y pues a la vez quedamos satisfechos del número de personas que salieron ese día. Podíamos ver en las mesas receptoras de votación gente formada. Eso fue algo que nos dio mucha alegría, o sea, ver gente formada que salió a votar y bueno, pues más allá del resultado, que haya habido este primer mecanismo promovido por la ciudadanía, impulsado por la ciudadanía, promocionado por la ciudadanía, con recursos de la ciudadanía, bueno, pues sí merece celebrarlo como una fiesta, ¿no? Muchísimas gracias, consejera, por la retroalimentación y pues por exponernos cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos también como autoridades, pero también como ciudadanía, porque ya dijo René, estos mecanismos son para empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y el factor del clima, pues igual aquí en Sonora nos ha pasado, pero con el calor, cuando las elecciones son en junio o en julio, pues también mides la intervención de la ciudadanía con base en un factor tan importante como el clima. Aunado al anterior, pues el tema del presupuesto no es un tema menor, entonces a cualquier mecanismo o a cualquier elección, pues es un tema que va a minar también la operatividad misma y pues el éxito del proceso. Muchas felicidades por el trabajo realizado en Chihuahua desde el instituto de la mano con la sociedad civil y por el éxito que han tenido. Es difícil y pues agradecemos mayormente que nos compartan esta experiencia porque pues también a partir de la experiencia vivida en otros estados aprendemos. Muchísimas gracias a nuestros tres panelistas, Abel, Frida y René. Y a continuación, ya para cerrar, vamos a hacer entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes. Me voy a permitir leerlos y ya se los entrego en este momento. Y bueno, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora otorga el presente reconocimiento a Frida Libertad Licano Ramírez por su participación como ponente en el panel Experiencia de los mecanismos de participación ciudadana desde lo local
en el 4º Taller Nacional de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias, consejera Frías. Entregamos el reconocimiento al doctor Abel Muñoz Pedraza por su participación como ponente en el panel Experiencias de los mecanismos de participación ciudadana desde lo local en el 4º Taller Nacional de Participación Ciudadana. Y agradecemos el esfuerzo que hizo desde la sociedad civil a René Moreno Medina por acompañarnos también en este 4º Taller Nacional de Participación Ciudadana. Muchas gracias a la y los panelistas que participaron en este segundo panel. Atendiendo el programa, les recordamos que reanudaremos las actividades del taller a las 16 horas, tiempo local, para lo cual les solicitamos amablemente su puntualidad. Muchas gracias.